dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a orar ahí donde está, ayúdame a orar, para que Dios sea hablándonos a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y esa palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Señor y Dios nuestro, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, sabiendo que hay mucha gente que está en una cama hoy en día, Señor, contagiada por este nuevo virus que hay, Señor, pero también por otras muchas enfermedades, Señor. Le doy gracias por la vida de mis hermanos que me acompañan aquí en este día, Señor, y también por aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, Señor. Le pido, Señor, que esta palabra que vamos a hablar, Señor, sea de bendición, sea de edificación, Señor, sea de consuelo, sea de aliento para su amada iglesia, Señor. Le doy gracias porque usted es un Dios bueno y hasta aquí no nos ha abandonado ni nos ha dejado, sino que ha estado con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, amados hermanos. Bueno, las cosas que vemos acontecer, hermanos, en estos días ya habían sido dichas, ya habían sido vistas de una manera profética, ¿verdad? Por parte de nuestro Señor Jesús. Y sus discípulos, hermano, tenían un interés especial por indagar acerca de su segunda venida, ¿verdad? Y pues obviamente ellos fueron avisados de lo que acontecerá. Ahora, se les dieron señales claras de lo que vendría antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, usted y yo, como creyentes en Jesús, debemos de saber esto y que hay más cosas por acontecer, ¿verdad? Y mediante esto, pues hay algo que surge. Y lo que surge es que entendemos y comprendemos que la venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas. Amén. Entonces, hermanos, primero que nada, quiero que miremos el deseo que tiene que tener la iglesia de Cristo, ¿verdad? En estos tiempos, ¿cuál es el deseo que tiene que haber en la iglesia de Cristo? ¿Verdad? El versículo 3 que leemos, los discípulos indagando, preguntando a su maestro, había una curiosidad en ellos, había un deseo de entender, de comprender, de saber, y eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros, un deseo de saber. Pero ¿qué debemos querer saber? Fíjese lo que dice el versículo 3. Y estando sentado en el monte Los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Entonces los discípulos, hermanos, tenían un deseo. Fíjese, Cristo, el Mesías, todavía estaba con ellos. Y aún así, ellos ya tenían un deseo de saber cuándo Cristo había de regresar. Ni siquiera se había ido todavía, y ya sin embargo, ellos tenían ese deseo de saber, de entender, de comprender cuándo el Señor iba a regresar. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Que aunque Cristo estaba ahí con ellos, nuestro Señor Jesús, ellos ya tenían ese deseo. Ahora imagínense nosotros
que aquí físicamente no está Cristo, pero espiritualmente está nuestro Señor, ¿verdad? Aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros. Y el Señor Jesús está aquí y está allá donde está usted. Amén. Gloria a Dios. Mire, ahora nosotros sabemos y reconocemos por la palabra que nuestro Señor Jesús murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado en gloria, ¿verdad? Y que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, usted y yo ya sabemos que Cristo está en su trono. Ahora, el punto aquí, si los discípulos teniendo a Cristo deseaban saber cuándo sería el regreso, cuando ni siquiera se había ido, cuánto más debe de ser el anhelo, el deseo de la iglesia, saber y entender cuándo será la venida de Cristo. Amén. Así que debe de haber un deseo, debe de haber un anhelo. Ahora, si en nosotros no está este deseo, no está este anhelo, es porque hay algo que no nos está dejando, hermanos, o no nos está permitiendo ver cuán gloriosa será la venida de nuestro Señor el Cristo. Amén. Así que primero que todo, la iglesia de Cristo tiene que tener un interés por saber, por comprender los tiempos que se están viviendo. Ahora mire, allá en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17, vamos a ir, Apocalipsis 22, 17, si usted lo tiene, lo puede buscar. Vamos, Apocalipsis 22, 17. Mire lo que dice ahí, amados hermanos, amadas hermanas y aún amigos que nos sintonizan. 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Mire, dice que tiene que haber en nosotros, como iglesia, una iglesia que fue comprada, que fue lavada, que fue sellada con el Espíritu de Dios. Tiene que haber un deseo, hermanos. Y el deseo que tiene que haber en nosotros es de que Cristo Jesús venga. Amén. Como iglesia, hermanos, no solo tiene que haber el deseo de saber cuándo o qué señales habrá de su venida, sino que nuestro deseo más grande y más poderoso que debe haber en nosotros es que Cristo venga. Es como la novia cuando se va a casar con su amado, con su novio que tanto ama. Esa mujer, las horas se le hacen a meses, se le hacen años, se le hace mucho el tiempo que tiene que esperar porque ella ya quiere estar con su amado. Amén. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, hermanas, tiene que tener ese deseo, así como una novia espera con anhelo, espera con un deseo, con una pasión en su corazón, a que el día de su boda, la iglesia de Cristo, que está sellada con su espíritu, hermanos, que está marcada con su espíritu, esa iglesia tiene que tener un deseo desmedido, hermanos, por la venida de Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice el versículo 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y termina diciendo: sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia en estos tiempos, en estos momentos, hermanos? Más que nunca es el deseo de que el Cristo de la gloria venga a levantar a su iglesia. Amén. Ese es el deseo, ese es el anhelo, eso es lo que debe de haber en cada uno de nuestros corazones. Amén. Ahora, hermanos, si ese es el deseo, si ese es el anhelo, debemos de discernir, debemos de entender, debemos de darnos cuenta qué señales hay antes de su venida. La Biblia nos explica claramente
las señales que habría antes de su venida. Ahora, ¿para qué nos sirve saber las señales que hay antes de su venida? Para estar preparados. Miren, cuando usted va manejando, cuando usted va en su carro y de repente mira señales, se nos dice que hagamos caso a las señales que nos dan en las carreteras. ¿Por qué? Porque de repente hay puentes donde le dice a usted que maneje con precaución porque tal vez ese puente tenga hielo, ¿verdad? La señal está advirtiendo lo que viene por delante y así como se dice ya sobre aviso, pues no hay engaño. Amén. Así que ¿para qué nos van a servir las señales, hermanos? Para prepararnos, para que aquello no nos agarre por sorpresa. Amén. Para que aquello no nos agarre por sorpresa. No debemos de estar sorprendidos, no debemos de estar asustados, no debemos de estar angustiados. Más bien debemos de, hermanos, estar confiando y creyendo en el Cristo al que servimos. Amén. Mire, entonces veamos algunas, o más bien dicho, las señales que Cristo le dio a sus discípulos antes de su venida. Volvamos a Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, 4, vamos a una vez más ahí y vamos a estar viendo las señales que hablan de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Mateo 24, 4, fíjense lo que dice ahí. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie los engañe. Lo primero que Jesús les dice, no empieza hablando, dándoles alguna seña en particular de lo que iba a suceder. Lo primero que empieza diciendo el Señor es que nadie los engañe. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos, amadas hermanas? Que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Va a haber alguien o algunos que nos van a querer engañar, ¿verdad? Que nos van a querer mentir. Entonces, lo primero que advierte el Señor a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos que le han preguntado esto, que no se dejen engañar. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a sus discípulos que no se dejen engañar? Miren lo que viene siguiendo después en el versículo 5, ahí no donde estamos, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Mire, no se dejen engañar por quiénes, porque van a venir muchos que dicen que vendrán en su nombre. No van a venir en otro nombre, van a venir en el nombre del Señor. Pero no todos los que vienen en el nombre del Señor van a hablar verdad. Algunos no van a hablar la verdad, hermanos. Así que, por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Entonces, mire, muchos vendrán en el nombre de Dios, muchos vendrán en el nombre de Dios, y fíjese lo que van a decir. Dirán: yo soy el Cristo. Amén. Muchos van a venir en el nombre del Señor y dirán: yo soy el Cristo. No necesariamente, y aunque algunos sí lo han dicho, ha habido hombres, aún mujeres, que se han levantado en estos últimos tiempos diciendo que son Cristos. Amén. Gloria a Dios. Mire, si se han levantado, ¿verdad? Ahora, aunque la persona no diga directamente que es Cristo, su actitud, su manera de hacer las cosas, hermanos, nos dará seña, nos dará cuenta verdaderamente, amados hermanos, de que esa persona se cree Cristo, hermanos, ¿verdad? Y dice que estas personas que dirán: yo soy Cristo, que serán falsos cristos, que serán falsos enseñadores, falsos maestros, dice que estas personas van a engañar a muchos. Estas personas, hermanos, hermanas, dice que van a engañar a muchos. Antes del Señor Jesús empezar a hablar de las señales físicas, de las señales visibles, advierte a su iglesia. No advierte al mundo, sino advierte a su iglesia de que van a venir muchos falsos cristos.
Entonces, es la primera advertencia, hermanos, que nos demos cuenta, que tengamos en cuenta que antes de la venida de Cristo vendrán muchos falsos cristos. Y estos falsos cristos, hermano, engañarán a muchas personas, a muchos hermanos, a muchas hermanas. Amén. Segundo, amados hermanos, dice el versículo 30, perdón. Ahora, estos falsos cristos, hermanos, se van a caracterizar, la mayoría de ellos, por algo. Se van a caracterizar por siempre querer decir o dar una fecha, una hora, un tiempo en el que va a venir el Señor Jesús. Estos falsos cristos se caracterizan por querer, hermanos, dar una fecha, dar una hora, dar un tiempo exacto donde va a venir el Señor Jesús. Pero mire lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Ahí mismo en el capítulo 24, versículo 36, fíjense lo que dice ahí, amados hermanos, amadas hermanas, 24, 36, dice ahí: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. ¿Qué está diciendo ahí? Que el día y la hora de la venida del Señor Jesús nadie la sabe. Puede ser hoy, puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en 10 años, puede ser en 20 años, nadie lo sabe. Ahora, aunque no lo sabemos, la fecha exacta, podemos indagar, podemos buscar, podemos, hermanos, mirar las señales que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Entonces la primera señal es que van a venir muchos engañadores, muchos falsos cristos, y van a engañar a muchos. No sabemos el día ni la hora, lo único que sabemos es el que ha prometido venir, Él vendrá y no tardará. Ahora mire, hermanos, hay que ver las señales de lo que estará pasando alrededor del mundo. ¿Qué estará pasando alrededor del mundo antes de que Cristo venga? Volvamos ahí una vez más al versículo 24, perdón, al versículo, estábamos en el versículo 7, 24, 7, fíjense lo que dice ahí, hermanos, una vez más, dice, leamos antes de eso, leamos el versículo 6, y mire, lo que va a pasar, lo que va a acontecer alrededor del mundo. Y oiréis de guerras. Amén. Dice que antes de que venga Cristo va a pasar algo. Dice que vamos a oír acerca de guerras. Hasta el 2018, hermanos, en este mundo, hasta el 2018, había 24 guerras formales. 24 guerras formales, imagínense. Hasta el 2018 había 24 guerras formales. Mire, y dice que de esas 24 guerras formales, más de 64 millones de personas han abandonado sus hogares por la guerra. Más de 64 millones de personas han abandonado sus hogares por las guerras. 24 guerras alrededor del mundo, formales, de las que se sabe. Entonces, uno de los acontecimientos que habría de surgir, que habría de haber en estos últimos tiempos, hermanos, hermanas, es que habría guerras. Y hoy en día, alrededor del mundo, las hay guerras, hay gente desplazada, hay gente abandonando sus hogares, hay gente que ha tenido que salir de sus casas porque, hermanos, hermanas, la guerra está activa. Entonces, una señal es que habría guerras. Y, lógicamente, en este día, usted y yo sabemos que hay guerras. Lo segundo, hermanos, que habría, dice ahí, no solo que habría guerras, sino que dice que habría rumores de guerras, ¿verdad? Dice, no solo que habría guerras, sino que habría rumores de guerras.
Y hoy en día hemos visto hace algún tiempo, hace algunos días, gracias a Dios, hubo un tiempo en que había rumor de guerra, de que Norcorea, Corea del Norte, quería o iba a haber guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿verdad? Entonces oímos rumores de guerra, amén, también. No solo había rumor de guerra entre Norcorea y Estados Unidos, sino que también hubo un rumor de guerra entre Estados Unidos e Irán, amados hermanos. Hasta hace poquito, ¿verdad? Miramos cómo Estados Unidos mató a uno de los generales iraníes y estuvo a punto de desatarse una guerra. Gracias a Dios no se desató. Pero lo que yo le invito a que usted reflexione, a que usted piense, a que usted se dé cuenta, hermano, es como lo que la Biblia nos dice. Esto no fue escrito hace 20 años, ni hace 100 años, ni hace 200 años. Esto fue escrito hace miles de años. Amén. Y hace miles de años ya se nos decía que iba a haber guerras, y las está viendo. Y también se nos decía que iba a haber rumores de guerra, y los estamos teniendo. Amén. Ahora, luego nos dice, mire, fíjese, para todo esto nos dice el versículo 6, que estamos ahí, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, dice, mirad que no os turbéis, miren que no se turbe, ¿verdad? Vamos a oír de guerras, vamos a oír de rumores de guerra, pero dice la palabra ahí que no nos asustemos, que no tengamos miedo. Mire, el Señor nos está diciendo que no nos asustemos, que no tengamos miedo. Amados hermanos, no tenga temor, no tenga miedo. Una de las personas que no entrarán al reino de los cielos son los cobardes, los miedosos. Usted y yo no debemos de temer, no debemos de tener miedo, porque más grande es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Más poderoso es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ya se nos advirtió, hermano, ya se nos dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras. Entonces el Señor ahora nos dice, no tengan miedo, ¿verdad? Si creemos en Dios, hay que creer con todo el corazón, hermanos, y saber que este Señor al que servimos es todopoderoso. Hasta este día el Señor nos ha ayudado. Aleluya. No quiere decir que no viene la angustia, no quiere decir que no viene la preocupación, no quiere decir que no viene el temor, pero hemos confiado en aquel que puede hacer posibles todas las cosas. Así que no tenga miedo, no sea cobarde, ¿verdad? Dice que aquel que pone su mano en el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Así que si usted ya está en el camino de Dios, no sea cobarde, siga adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, dice ahí que no nos asustemos. ¿Por qué, hermanos? 24:6 dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Mire que el Señor está diciendo, no se espante, no se asuste, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que estas cosas pasen. Mire, hermano, mucha gente cuando no pasa nada está tranquila, está feliz y se acuerda de Dios. Pero cuando pasan los problemas, cuando pasan las dificultades, hermanos, a veces Dios usa eso para que la gente se acerque a Él. Hasta nosotros como cristianos estamos bien a gusto, tenemos comida, tenemos casa, tenemos todo, y pues parece que no pasa nada. Pero pasa algo pequeño, algo leve, y hermanos, entonces ahí empezamos a meditar y a pensar en el Señor. Es necesario que todo esto pase, porque es una manera en que Dios va a tratar con el mundo.
hermanos que tal vez no están firmes. Es una manera en que Dios va a obrar en aquellos que por las buenas no han querido acercarse a Dios. Ahora, sigue diciendo 24:6, ya para terminar ese versículo, mire lo que dice ahí. 24:6, dice ahí, dice, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, dice, pero aún no es el fin. Esto que está pasando no significa que es el fin del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto lo único que es un pequeño jalón de orejas. Tómenlo así, hermanos. Tomémoslo como una pequeña llamada de atención de Dios. Tomémoslo como una pequeña llamada de atención de Dios a cada uno de nosotros. No solo a aquellos que no son cristianos, sino a los que nos llamamos cristianos. Hermanos, esto no es el fin del mundo, pero sí es una llamada de atención a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vivíamos muy despreocupados de las cosas de Dios, que nos conformábamos con venir a la iglesia nada más. Hoy, miren, ya ni a la iglesia podemos venir. Hermanos, es una llamada de parte de Dios. Así que cuando, hermanos, todo esto pase y usted pueda venir a congregarse, ya no se quede en su casa, hermano. Ya no ponga pretextos para venir a la iglesia, hermanos, porque mire, esto es una pequeña llamada de atención, hermanos, muy pequeña. Y ya si no entendemos de esta manera, mire, si no entendemos de esta manera, mire, le voy a leer lo que va a venir después. Esta pequeña llamada de atención, hermanos, es pequeña, pero mire lo que vendría después. Si usted y yo no aprovechamos esta llamada de atención y nos ponemos bien con Dios, hermanos, nos arreglamos con Dios, nos arrimamos a Dios, mire lo que puede pasar. Dice ahí, hermanos, el versículo 7, mire, dice el versículo 7, dice ahí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Y yo me preguntaba por qué, si ya el versículo 6 nos está hablando de guerras y de rumores de guerras, ahora el versículo 7 parece que nos habla otra vez de lo que serían guerras. Pero lo que yo miro, o lo que pienso, lo que caracteriza el versículo 7, es que ya no está hablando solamente de guerras y de rumores de guerras. Mire lo que pasaría. Ahora está hablando de que se van a levantar nación contra nación. O sea, sería, hermanos, el levantamiento ya no de una guerra, la mayoría de guerras que hay hoy en día son internas. Son ya sea por querer un cambio de gobierno o por apropiarse de los recursos naturales de aquel lugar. Y entonces la mayoría de guerras que hoy hay son internas. En el mismo país, ahí se están peleando. Pero mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar. Está diciendo aquí la Biblia que si nosotros no entendemos, hermanos, no entendemos, lo siguiente que viene, hermanos, es guerra de reino contra reino, de nación contra nación. Entonces ya no se pelearían los países internamente, sino que ahora sí, una nación de este mundo se levantaría en contra de otra nación. En contra de otra nación. Imagínense ahorita con esta situación, cómo está la gente desesperada, angustiada, sin saber qué va a pasar, qué va a haber. Imagínense que se desatara una guerra, hermanos. Ahora no estoy invocando la guerra, no me malentiendan. Estoy leyendo lo que la Biblia dice.
imagina una guerra potencial entre naciones, entre reinos? ¿Se imagina lo que puede suceder, hermano? Entonces, hoy en este día, así como le digo, si no entendemos, así como ahorita nos están las cosas, mire, que si se pone más grave el asunto. No estoy invocando, porque ahorita vamos a orar para que Dios tome control de todo esto y que Dios nos permita congregarnos, porque nos dice que oremos para que podamos estar en paz donde vivimos. Y ahorita no hay paz, la gente no quiere salir de sus casas, ¿verdad? Bueno, no todos, algunos andan allá, hermano, acá enfrente en el bazar, acá la gente anda comprando y vendiendo, y como que nada pasa, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, hermano, aleluya, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Gloria a Dios. Solo le dejo para la reflexión. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarlo en tanto que Él está ahí. Entonces, una vez más le digo, no entendemos esta vez, hermano. Se desata la guerra, hermano, nación contra nación. Rusia contra Estados Unidos, hermano. China contra Estados Unidos. Hermano, y esto es el caos total. Pero mire, no solo dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, sino que ahí mismo dice, y habrá pestes, habrá enfermedades, ¿verdad? Hoy estamos viendo un brote de una enfermedad muy contagiosa, hermanos, muy contagiosa, muy peligrosa, pero sin embargo tiene un nivel de mortandad un poco bajo, porque aparentemente solo como el 3% que se contagia está muriendo. Da mucho dolor, mucha lástima por aquellas personas que mueren, pero hermanos, hay otras enfermedades que tienen hasta un 90% de posibilidad de que la persona muera. No estoy diciendo que esto no sea nada, es algo grave, es algo peligroso, es algo que aún hemos tenido que hacer cambios en nuestras vidas, pero hay enfermedades peores, hermanos. Hay enfermedades peores, y la Biblia habla de que pueden venir pestes, ¿verdad? Imagínense, hay una guerra, nación contra nación, reino contra reino. Si ahorita que no hay guerra, si ahorita que las empresas producen todavía, el campo produce todavía, hay transporte, hay aviones, hay escasez, imagínense lo que pasará en una guerra. No habrá medicamentos, no habrá hospitales, no habrá nada